Plurinacionalidad surge en América Latina como una respuesta histórica a la exclusión y negación de los pueblos originarios dentro del Estado-nación tradicional. Su incorporación constitucional en el Ecuador en el 2008 y en Bolivia en el 2009 representó un giro profundo hacia el reconocimiento de la diversidad cultural, jurídica y política. Este modelo buscó garantizar derechos colectivos, autonomía territorial y participación en la toma de decisiones públicas, bajo el principio de unidad en la diversidad. Sin embargo, su aplicación práctica ha demostrado tensiones entre el ideal de inclusión y los desafíos de gobernabilidad, coordinación institucional y sostenibilidad económica en contextos políticos polarizados y economías dependientes de recursos naturales. Para tratar este tema, hemos invitado a un querido amigo de esta casa, el doctor Ecuador Santa Cruz de la Torre. Bienvenido, Ecuador, qué gusto. Muy buenas noches. Aquí en feriado, cumpliendo con los compromisos. ¿Cuál crees tú, Ecuador, que fue la motivación principal de la Asamblea de Montecristi al declarar al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural en el artículo primero de la Constitución de 2008? A ver, vamos despacio. Esto que podría parecer una novelería del siglo XXI, digamos, del socialismo del siglo XXI, no es de reciente descubrimiento, pero sí de un relativo eh, y muy reciente método de aplicación de estos principios que ya existían. El Ecuador, como muchos países, somos suscriptores de distintos convenios internacionales. Por tanto, tal como indica la Constitución, por sobre encima de nuestra Constitución, que a su vez está por sobre encima de todas las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, etcétera, están los convenios internacionales. Pues bien, hay un convenio internacional por el cual se reconoce la existencia de los pueblos originarios de estos territorios a partir de la conquista y de la reconquista. De tal forma que esa inclusión en la Constitución de Montecristi, la del 2008, no es sino consecuencia del acatamiento a ese tipo de declaraciones universales de derechos en los cuales se reconoce la existencia de estos pueblos originarios como naciones. Y aquí tenemos que hacer a ver, vamos a ponernos en el entorno. En el Ecuador, efectivamente, el artículo 1 indica de que el Ecuador es un estado de derechos y de justicia, etcétera, 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 ¿verdad? Intercultural y plurinacional. Consecuencia de ello es que la misma Constitución admite y reconoce como uno de los pilares de la estructura general del Estado ecuatoriano las nacionalidades indígenas y por ende lo que no se comenta debidamente, esa capacidad de autodeterminación que tienen los pueblos. Aquí está el meollo del asunto. Con el reconocimiento que se da en la Constitución del 2008, reconocimiento y sacramentalización de esa realidad sociopolítico-cultural, de la coexistencia dentro de un solo Estado de distintas naciones, es lo que deviene en lo que están pretendiendo los pueblos indígenas. Eh, Me parece que en el Ecuador hay 15 nacionalidades. Si me preguntas cuáles son, creo que se me vuelve muy difícil decir cuáles son las 15. 15 son. Entonces, estas 15 nacionalidades que viven dentro de este Estado, que hasta la Constitución del 2008 era monocultural y monopolítico, se diversificó y abrió una puerta muy grande para que todas estas nacionalidades indígenas originarias de Abba Yala, así se llamaba, se la conoce al Ecuador, perdón, a América, como los territorios Apayala, milenariamente concebidos. ¿Qué sucede entonces? De que lo que estamos viviendo, esto es,
el, ¿cómo diríamos? Las exigencias de los grupos indígenas no son caprichosas, no lo son. Tienen un sustento y un soporte jurídico constitucional muy potente. Ahora bien, que la forma de querer eh, hacer uso de ese derecho constitucionalmente reconocido puede llegar a la barbarie, pues bien, eso ya es otra historia. Pero sí hay un sustento constitucional, jurídico y político, partiendo del principio de la autodeterminación de los pueblos, que ha sido un principio casi universalmente aceptado, en el cual todas las naciones, todos los estados, el principio de autodeterminación de los pueblos, nosotros tenemos derecho a manejarnos como nos dé la gana, para simplificarlo, que no es tan así Pero no te tampoco. parece, perdón, interrumpe Ecuador, pero no te parece que en ese punto justamente, siendo como el Ecuador es en el que se reconocen las autonomías, ¿por qué no entonces, no te digo que abandonar el modelo que tenemos, pero sí darle mayor énfasis al tema de las autonomías y que cada uno se maneje dentro de su región autonómicamente hablando y sea responsable de lo que quiera hacer? Pero lo que no puede ser es que una persona, o mejor dicho, en un país de 18 millones, habitantes, millones de habitantes, ya en el que la población indígena es 1,5 millones, quiera estar por sobre los 17 millones o 16 millones 800. No puede ser. Y lo otro que no puede ser es que alguien que dentro de ese universo del 1,5 millones fue electo solamente por 500.000, esto quiere decir que el millón no estaba de acuerdo con él, resulta que quiere imponer al resto de los ciudadanos ecuatorianos su voluntad, porque no estamos hablando de reivindicación de derechos. El, el, eh, el tema este de los combustibles, ¿no, verdad? No es un derecho, es un beneficio que lo creó el general Guillermo Rodríguez Lara, el subsidio de los combustibles. Y entonces, ¿cómo es posible que, sí, la autodeterminación en el momento en que leímos a la del 2008, en que reconocíamos la plurinacionalidad y pluriculturalidad, pero no puede ser posible que la minoría esté imponiendo a la mayoría? Bien, a eso me refería cuando hablábamos de excesos en el ejercicio de sus derechos. Pero aquí también hay que reconocer otro factor. No solamente es la declaración eh, omnipotente de las autoridades indígenas, porque esa capacidad de autodeterminación que acarrea la posibilidad de aplicar lo que conocemos como justicia indígena y que se ha caricaturizado al punto de que toda justicia o toda sentencia, fallo de la justicia indígena termine en ortigazos y baños de agua fría. Sí, se lo ha caricaturizado, pero no es así. Hay un territorio de por medio, un territorio sobre el cual ostentan una propiedad comunal, regresando en miles de años a que eso era de ellos hasta que llegaron los conquistadores españoles. Y luego, como consecuencia lógica de la conquista y de la implementación de un nuevo sistema político y una nueva concepción del mundo, muy distinta a la cosmovisión que tienen los pueblos indígenas, devino en lo que están viviendo. Mira, dentro de la cosmovisión, a ver, primero yo no soy indigenista, no lo soy. No es decir que soy un profundo conocedor de las raíces cosmogónicas y la cosmovisión indígena, no lo soy. Pero uno trata siempre de estar bien informado, ver varias opciones, varios criterios para efecto de desarrollar el tuyo propio. Recordemos uno de los discursos más bonitos en la toma de posesión de un presidente. Amaquilla, Amayuya y Amashua. Estamos regresando al gobierno de Yamil Mahuad y las 7 armonías. Correcto. En eso radica la cosmovisión del pueblo indígena, de mantener la armonía en de sus comunidades, pero ¿dónde? Dentro de los territorios que les son reconocidos
por la propia Constitución. Es decir, tienen una jurisdicción y competencia y capacidad de autogobierno dentro de esos territorios. Como decía, se ha caricaturizado lo que es la dirigencia indígena, lamentablemente por errores propios de sus mismos dirigentes. Siempre se ha tendido, y esto es una cosa realmente chocante, hoy por hoy, muy chocante, el desmerecer la capacidad de los líderes indígenas. Una capacidad, te aseguro que nosotros no hablamos quechua ni ninguna de esas lenguas ancestrales, pero ellos la hablan y hablan muy bien el español. Son bilingües, genéticos, porque han aprendido a convivir a su manera pacífica y también a su manera brutal con este Estado monocultural y que quiso ser monopolítico, pero con la inclusión de todos estos derechos y reconocimientos en la Constitución del 2008, eso se acabó. Y poco a poco han venido haciendo uso de este derecho hasta llegar al absurdo de que alguna vez Jaime Vargas, que fue el protagonista de los terribles incidentes de la toma de Quito en el 2019, que la quisieron repetir en el 2022, y que ahora Marlon Vargas hace alusión a ello como un referente histórico de lucha y de triunfo, ¿verdad? Él dijo, yo hablo con el presidente porque yo también soy presidente. Nos recordamos, todos debemos recordar, las personas que estamos más o menos en este medio de opinión, de opinión. Por ejemplo, cuando el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un, creo que ya no es sacerdote, apellido Tuárez, dijo que él hablaba con el presidente de la República. Él no hablaba con ministros ni con nadie, él hablaba porque él era tan presidente. Es decir, a veces estas calidades, estos cargos desbordan a las personas, que es muy propio. Correcto. Pero ¿Qué? Ecuador, justamente en base a lo que tú manifiestas, este tema de la interculturalidad, plurinacionalidad y tal, la justicia indígena, en algún momento, si mal no recuerdo, uno de estos dirigentes vino con la leguleyada, la justicia, por decirlo, nacional, quiso juzgarlo por un acto y dijo que no podía ser juzgado dos veces por el mismo acto porque él ya había sido sometido a la justicia indígena. Y Es entonces correcto. es un Como principio es despropósito. correcto. No, 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 no. Como principio es correcto. Es el non bis in idem, que lo conocemos muy bien. Correcto, No dos veces sobre lo mismo. así es. Si esta persona, ese caso en particular no lo registro en este momento, pero no me sorprendería, porque efectivamente existe un principio jurídico del non bis in idem. Cuando una de estas personas, miembro de la comunidad, ha sido sentenciado, porque, a ver, no se le da, lamentablemente, los orientadores de opinión no van a la génesis de este tipo de sistemas. No, insisto, se lo caricaturiza. Lo que se saca en la prensa es a dos personas en paños menores de madrugada siendo ortigados y les echan agua fría y esa es la sentencia. Claro que podríamos nosotros, podríamos retomar también los asuntos constitucionales de que cualquier tipo de tortura está prohibida, pero esa ha sido la forma milenaria de sancionar a quienes traicionan a la comunidad. Indiqué hace un momento, ¿cuáles son los principios de estas nacionalidades, de estos pueblos indígenas? Amaquilla, Amayuya, Amashua. Amaquilla es no ser vago, no ser ocioso. Amayuya es no mentir. Y Amashua, no robar. Esos son los principios de convivencia armónica de las comunidades. Cualquier cosa que atente contra esos principios básicos, elementales, digamos que es como la constitución, ¿verdad? De estas nacionalidades indígenas.
Lo que transgreda aquellos principios merece un procedimiento expedito, rapidísimo, de justicia indígena. Hay hasta, bueno, no sé si, bueno, un manual de la aplicación de la justicia indígena, que lo suscribe ¿quién? Leonidas Issa. Y no es de ahora, no es de ahora, ya debe tener unos 10 o 15 años en aplicación, en el cual te dan el procedimiento, cómo se inicia, porque es fundamental casar el asunto de la autodeterminación dentro de un territorio específico con sus connacionales a la aplicación de justicia. Porque conocemos nosotros de que todo Estado racional, todo Estado moderno, se basa en qué? En la división de los poderes, pero fundamentalmente en la manera de administrar justicia para que no existan abusos de ningún lado. Una vez que se comete una transgresión a los principios elementales, sea de nuestra sociedad, entre comillas, occidental, o sea una transgresión a los principios de estas comunidades indígenas que tienen su propia forma de concebir el universo, ¿verdad? Tiene que la justicia actuar ¿para qué? Para reponer la armonía. En nuestra sociedad, vamos a utilizar estas dos figuras, la sociedad cuasi occidental, la nuestra, en donde estamos sometidos todos nosotros a unas leyes interminables, porque hay ley hasta para reconocer los barquillos del Parque Chile, hasta para eso hay una ley, ¿verdad? Las comunidades indígenas tienen muy pocas leyes. Fundamentalmente, ¿en qué se basan? En la tradición oral. Por eso, uno de sus principios, no mentir, es respetar la palabra. La palabra no escrita, respetar lo que se dice y el compromiso que se ha adquirido oralmente. Quieren un procedimiento oral rapidísimo, rapidísimo que termina en sentencia. Y aquí viene el asunto de la discusión. ¿Hasta dónde puede llegar la justicia indígena? Retomo el razonamiento, ¿no? Ya tenemos uno, el reconocimiento constitucional de la coexistencia de varias nacionalidades en el Ecuador. Lo de la pluriculturalidad, digamos que es una parte propia de cada nación, su propia cultura. Este reconocimiento a la plurinacionalidad se circunscribe a ciertos territorios en los cuales los habitantes milenarios, los ahora llamados comuneros, tienen la capacidad para autogobernarse, para elegir sus autoridades. Hablamos de las comunas. Tienen la capacidad para que sus representantes puedan ejercer justicia y que esta justicia indígena es reconocida por la Constitución, siempre y cuando no viole derechos fundamentales, digamos, universales, los que también nos someten a nosotros. Tan es así de la importancia de la justicia indígena, de que el único organismo que puede revisar una sentencia, porque sí se la reduce a escrito, ¿no? El único organismo que puede revisar es la Corte Constitucional vía acción extraordinaria de protección, ni más ni menos como un proceso en nuestra sociedad, la cholita nomás, ¿no? La cuasi occidental, en la cual tú tienes dos instancias y casación, generalmente, ¿no? Y al final de los finales todavía queda, siempre y cuando dentro de la sustanciación del proceso se haya violado derechos fundamentales, especialmente en cuanto al debido proceso, esto puede ser revisado por la Corte Constitucional vía acción extraordinaria de protección. Y Pero es que vuelvo. así, Ecuador tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No, no, Y no, eso no, sí no. sería bueno analizarlo al retornar del corte comercial. Basque, confianza y seguridad certificadas. Basque te pasa la bola.
Ecuador, antes del corte comercial te decía, y esto no nos pone en una calidad de ciudadanos de primera y de segunda, porque yo bien puedo decir el día de mañana yo me reconozco indígena y resulta que ya me dieron ortigazos, me echaron agua fría, todo lo que tú quieras, y entonces, por más atroz que haya sido el delito que cometí, ya no me pueden jugar dos veces. No puede ser, pues. O sea, a A ver, ver, manejemos las cosas con... a ver, lo lírico de la Constitución del 2008, que la única que ha reconocido también aquello es la de Bolivia y se intentó en algún momento en Chile, pero la realidad es que el resultado no ha sido del todo maravilloso en ninguno de los países. ¿No te parece que es un error esto y que además esto de que nadie puede ser discriminado y que además todo debería fluir en igualdad a la hora de la hora no es real? a ver. ¿Lo podemos ver? Por supuesto que sí. Desde nuestra óptica, sí. Podríamos considerarnos con mucha facilidad como que nosotros somos los discriminados. Insisto, esta sociedad, la nuestra, ¿no? En la que vivimos día a día, porque no formamos parte de ninguna comuna ni vivimos en el La de páramo. la mayoría. De la gran mayoría, efectivamente. Podríamos considerarnos discriminados y que estas personas que son efectivamente una minoría eh, tienen muchas ventajas por sobre nosotros. Ahora bien, ¿de dónde parte toda esta ideología indigenista que se plasmó en la Constitución del 2008? Desde la época de las Cortes Españolas. La corona española, en, no sé, siglo XVI, XVII, estamos hablando de 300, 400 años, reconocía la existencia de la capacidad de los pueblos originarios de América para poder autodeterminarse, para poder elegir sus autoridades, para poder administrar su justicia. Esto es, no es un invento sociológico, filosófico, doctrinario de los últimos 20 años. No, esto tiene una génesis mucho antes. Tanto es así que de los grandes defensores de la conquista española es el argumento de que la corona española reconoció hasta títulos de nobleza en el indigenado americano. Eso es historia, eso es pura historia. Entonces, si fuésemos nosotros parte de esas comunidades en las cuales desde pequeñitos te vienen alimentando en la cabeza de que fuimos conquistados, que fuimos despojados, que el imperio español nos debe, no sé, pues 850 mil millones de dólares de lo que se llevaron. Ahí está la consecuencia de Pero es que personas, de Ecuador, grupos yo humanos. concuerdo yo concuerdo contigo, Ecuador, pero también hay una cosa, las leyes de India, las que Ajá. tenía España para todos los pueblos conquistados, nos ponía de igual a igual, a tal punto que Joaquín de Mosquera y Figueroa fue el único rey nacido en lo que hoy es Colombia, en Popayán, Nueva Granada, rey de España. Así que no me vengan con esta historia de que, A ver, sometido, a lo que ver, tú doctor dices. Modesto Gerardo Apolo. Desde el inicio mismo de la conversación, no soy indigenista. No, Yo yo lo lo que sé, estoy haciendo una recopilación de los totalmente de acuerdo, Ecuador, pero datos. hace una semana, y perdón que te interrumpa, hace una Interrumpe semana, nomás, estás en tu casa. una asambleísta de Pachacuti que en una entrevista manifestaba, llevamos 500 años de resistencia. ¿Y Sí. por qué no se resisten a los sinvergüenzas de los dirigentes que tienen compañías de avionetas, que andan en Fortuners de $70.000, que tienen compañías por todos lados, viven como ricos y ellos los tienen explotados y los siguen manteniendo explotados y miserables? ¿Por qué no se ¿Y cuál es la resisten a eso? diferencia? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la lucha del proletariado? No hay ninguna. Aquí ya nos remitimos entonces
a lo que lamentablemente es el género humano. Nos dividen, nos separan historias distintas, con consecuencias muy parecidas. Entonces ya no hablamos de la institucionalidad, ya tenemos que entrar al plano de la humanidad o de la inhumanidad. No se trata de eso. Entonces, vamos al tema este de la pluriculturalidad y de la plurinacionalidad. Por supuesto que ante todos estos criterios como el tuyo, que en mucho yo coincido, y no solamente en lo que es en el tema indigenado, en muchísimos temas en los cuales nosotros, tú y yo, Alberto, etcétera, que somos seres comunes y corrientes, que no tenemos ni un título de nobleza, ni tampoco formamos parte de una comunidad milenaria, ancestral, etcétera. No, somos estándar, estándar. Como que no tenemos ninguna ventaja. Cuando, por distintas razones, básicamente de ejercicio del poder, otras personas de nuestro medio son inconmensurablemente poderosas en base a distintos factores económicos, políticos, sociales, etc. Eso me refería a que no tenemos título nobiliario. Por otro lado, las personas, los seres humanos, cual el caso de las comunidades indígenas, de la mujer, de los discapacitados, de los negros, los cholos, porque eso es incluso, es un plus. Si tú te manifiestas de pertenecer al Montubiado, eso te da 2 puntos más. Si tú en un concurso, aparte pues de los títulos de máster y todas esas cosas de la meritocracia, Claro. dices, yo soy Montubio, soy discapacitado y soy LGBTI más, tienes 6 puntos más. Contra nosotros. Entonces, llegamos al punto en que esto se convierte absurdo. Pero lo absurdo no solamente está por el marco teórico jurídico que se ha armado alrededor de todas estas circunstancias, que sí es necesario regularlas, estamos de acuerdo, sino que se abusa de estas facilidades para que, por ejemplo, un pseudo discapacitado se traiga un carro valorado en $100,000, pague solamente 20,000. De eso tuvimos montones, en la asamblea, en la corte, en las instituciones públicas. Lograban ser declarados o considerados discapacitados, ¿para qué? Para traerse un carro liberado de impuestos. ¿Acaso la ley está mal? La ley no está mal. Lo que está mal es cómo los vivarachos se aprovechan de esto, sea para sacar ventaja o sea para perjudicar a alguien. Conocemos de cerca algunos casos recientes de abuso del derecho, que de una u otra forma gente muy allegada a nosotros ha sido víctima de eso. Pero la ley está bien. La ley debe existir. Por ejemplo, este reconocimiento a que exista un plus en un concurso para personas que tienen condiciones especiales u orígenes tan complicados, puedan tener un bonus, un bono extra para efectos de que sean considerados para tal o cual cargo, puntuando mejor. Estoy de acuerdo. Pero claro, si tú vas, tú no puedes decir que eres afro. Yo no puedo decir que soy afro. No nos da. Pero tú sí puedes decir que eres Montubio. Ah, por Y di que supuesto. no. Di, pues, Por no podemos supuesto. decir que somos chinos, negros. No podemos decir que somos cojos. Pero sí podemos decir que somos sordos. Ahí viene, como se dice ese adagio de siempre, ¿no? Puesta la ley, puesta la trampa. Viene el Ecuador, y merecimiento particular. justamente ahí, se habla mucho de que el Ecuador viene en un proceso de desinstitucionalización y que esto viene luego de la Revolución Ciudadana y tal, que se rompió la institucionalidad del Estado. ¿Y tú no crees que justamente este tema de que se haya roto
la institucionalización ha hecho que el discurso de la plurinacionalidad y tal, al no estar debidamente regulado como debería de ser, hace este choque que haga insostenible la gobernabilidad para cualquier ejecutivo. El día de No, mañana, por quítame estas pajas, aparece por ahí cualquier no. dirigente y dice, ¿sabes qué? Yo creo que debería hacerse así. Y A yo no ver, me voy a sentar a dialogar si tú no me aceptas los 10 puntos, porque no importa que me aceptes 9. Si no me aceptas uno, no va el diálogo y sigo vandalizando. ¿Tú no crees que se ha roto la institucionalidad también en ese sentido? ¿O nunca hubo no, institucionalidad en el movimiento indígena? Yo recuerdo el no, no, movimiento no, indígena no, no. original y Mira, era una cosa espectacular. el primer levantamiento indígena, contra todo pronóstico, no fue contra un gobierno de derecha, sino contra un gobierno de centro izquierda que fue contra Rodrigo Borja. ¿Es correcto? El primer levantamiento indígena. ¿De cuándo estamos hablando? De 1988, hace 40 años. No es un problema de instituciones, es un problema de quienes quieren cooptar o hacerse de las instituciones. Actualmente tenemos 5 poderes, cosa que fue una innovación en la Constitución del 2008. La figura clásica de los 3 poderes del Estado se convirtió en 5. Entre esas, pues lo que es el control cívico contra la corrupción, esa vaina que está conformado por todas las instituciones del Estado, y entre ellas el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no es una función como tal, es parte de. En principio, era bueno, era ciudadanizar la forma de elegir las autoridades. ¿Y qué pasó, pues? No se ciudadanizó nada. Los candidatos eran puestos por los partidos políticos, totalmente identificados, y lo permitimos. Lo Era permitimos. la Oficina de Reclutamiento o Empleo de la Por Revolución Ciudadana. supuesto, como de cualquier gobierno. Ahora, que la Revolución Ciudadana, antes Alianza País, o que sé cómo es que se llamaba también, ¿verdad? Aprovechó la coyuntura. ¿Para qué? Para hacerse del poder total. Es otra historia. Pero como principio, no estaba nada mal. Como principio, la interculturalidad es una realidad que no la podemos desaparecer porque simplemente la saquemos de la Constitución. La Plenamente de acuerdo, pero plurinacionalidad, la plurinacionalidad, ahí vamos. déjame Ahí- decirte que tengo mis dudas al respecto. Y eso, por favor, al retorno del corte comercial. BASC, confianza y seguridad certificadas. Ecuador, antes del corte comercial te decía, sobre la pluriculturalidad no tengo ningún reparo. Es evidente, obvio, pasas de unas 10 culturas distintas. No es lo mismo la cultura montuvia que la cultura esmeraldeña, que la cultura indígena. En la indígena no es lo mismo la purúa que la del Chimborazo o la de Otavalo, etcétera. No se diga de las orientales. Pero la plurinacionalidad yo considero que fue una exageración en un principio y que además no se la reguló o no se definió los límites de la misma en debida forma. No sé tú qué opinas al respecto. Cuando se incorporó el asunto de la plurinacionalidad, yo creo que como todas las cosas que pasan en el Ecuador, las personas que lo decidieron no entendieron los alcances de la declaratoria de plurinacionalidad. No vieron más allá de lo bonito, de lo woke, de lo progresista que significaba el reconocer las nacionalidades. No lo midieron. En este momento, dado el tema de la conversación, que es excluir la plurinacionalidad del texto constitucional y dejarlo como
pluriculturalidad. No es viable. No es viable. Lamentablemente para algunos, felizmente para otros. ¿Por qué causa? Es un reconocimiento expreso en la Constitución del 2008 de los derechos colectivos. Pero vámonos a la verdadera, al verdadero camisa de fuerza, o si nos queremos poner muy chuscos, el cinturón de castidad que puso la Constitución. No a la regresión de derechos. Y no es Fin. borrón y cuenta nueva hacer una nueva constitución. A ver. Al principio hablábamos sobre la existencia de los convenios internacionales, en el cual está la declaratoria de la plurinacionalidad de los pueblos originarios de los territorios conquistados. Conquistados, hablamos de historia de 500 años. Que se lo puede intentar, así como se lo incluyó, pero recordemos una cosa, es muy sencillo aumentar un catálogo de beneficios y de derechos, de beneficios. Retira uno, pues. Uno retira. ¿Cómo es la lucha en los contratos colectivos? No, son derechos adquiridos. Son derechos adquiridos y ahí se mueren con que son derechos adquiridos. Quítales uno. De la misma manera, esas 1,5 millones de personas, a la voz de que se va a desconocer su capacidad de autodeterminación dentro de sus propios territorios y como consecuencia lógica la administración de justicia también. Yo creo que se pongan a bailar de gusto. Pero Ecuador, entonces cambiemos el objetivo. A ver. Más o menos digamos que reacondicionar el asunto y dejar... A ver, la ley del embudo es la que utiliza esta gente. Ya, y lo Perdón, digo, perdón, no, Modesto Gerardo. Perdón, Modesto Gerardo. sí, No solo esta gente. Ese es el problema. la dirigencia, ok, la No, dirigencia. no. Y No es solo que, la dirigencia indígena, por favor. La dirigencia sindical, la dirigencia política. Ese es el verdadero problema estructural de nuestras sociedades. correcto, Mira, pero contaron a Diana insisto, Boluarte. cambiemos el objetivo, cambiemos de enfoque, mejor dicho. Ya. Si somos un país en el cual se han aprobado las autonomías, ¿por qué no implementar el tema de las autonomías al igual que se hizo en España? Al fin y al cabo, las autonomías las copiamos de España. De manera tal que ellos, a su interior, de acuerdo a su territorio y la autonomía de sus territorios, se autogobiernen, correcto. Pero que esto no implique que el día de mañana quieran no solamente autogobernarse en lo que sería su territorio, porque al fin y al cabo, con ciertas diferencias, la autonomía es más o menos como el federalismo o el Estado federativo. Pero el tema es, muy bien, ustedes quieren manejarse como les dé la gana, manéjense como les dé la gana. Pero déjennos a los demás manejarnos como a nosotros nos da la gana. Pero no puede ser, de lo contrario, que sigamos en este limbo en el cual como nada está definido y todo está dicho y hay más derechos, ¿no verdad?, que obligaciones, porque en los 444 artículos de la Constitución solo uno habla de obligaciones. Y entonces, claro, el paraíso es lindo líricamente hablando, pero se convierte en el infierno cuando lo quieres aplicar. Por lo tanto, ¿por qué no entonces darle el enfoque en la nueva constitución, mayor empuje al tema autonómico y que cada uno se maneje como le dé la gana? Pero no puede ser que estemos como estamos. Bueno, eso es tema de otro tipo de debate. Que puede arrancar este debate del federalismo o de las autonomías. Ya hay un principio de autonomía, Modesto Gerardo. Por Están los supuesto. gobiernos autónomos descentralizados. Ya hay un principio de autonomía. Incluso que el mismo Estado delega a estos gobiernos autónomos ciertas capacidades. Se las quita, se las da, se las regresa, se las toma dependiendo para dónde está meciendo los intereses
políticos fundamentalmente. Este tema de convertir al Ecuador en un estado federado o federativo, como sucede con México, con los Estados Unidos, con Brasil, que son Estados Unidos de México, Estados Unidos del Brasil y Estados Unidos de América, los que tenemos más próximos, ¿no? Eso es tema de otro debate, que puede partirse de estas incongruencias que estamos viviendo con un experimentillo de autonomía, porque no es tan ni tal la autonomía que tienen estas comunidades. Indicábamos, ciertos delitos o ciertos comportamientos penales no pueden ser atendidos por la justicia indígena, porque ya escapan de su competencia. Te digo, hay un manual, un librito, que es un manual de justicia indígena, en el cual está detallado todo, pero lo que marca ese tipo de documentos, y no solamente este, sino cualquier declaración de los dirigentes de las comunidades indígenas, es el resentimiento, es la lucha continua, no nos van a callar y allá vamos, Férez Cordero, ¿verdad? Entonces, que estos dirigentes cometan esos excesos bárbaros, como el que salió a decir el Marlon Vargas, el presidente de la CONAIE, de que recuerden el 2019, recuerden el 2022. ¿Sabes cuál ha sido? Bueno, todos lo sabemos, la consecuencia inmediata, casi y casi, de guardias barriales. Por si acaso vengan los indios, por favor. Esta historia, Modesto Gerardo, ¿sabes a quién le decían que era defensor de los indios? A Eloy Alfaro. Tanto así que se lo denominaba el indio Alfaro, el diablo Alfaro. ¿Por qué? Porque se fue contra el poder de la iglesia y se acabó. Divorció definitivamente a la iglesia, que casi éramos estados teocráticos, ¿ya? De la administración pública, y se volvieron liberales. Por eso era el indio Alfaro. Es decir, si revisamos así hasta la literatura, indigenistas grandes, Juan León Mera, con su novela de Cumandá, en la cual narra un levantamiento indígena, de una forma muy romántica, por cierto, ¿no? Muy romántica. Y tiene unas obras muy interesantes. Juan León Mera, te estoy hablando del siglo XIX, ¿no? Te estoy hablando de los albores de la República, en los cuales analiza la situación del indigenado. Tenemos grandes obras literarias, el famosísimo Huasipungo de Jorge... Ah, caramba, se me fue el nombre. Bueno, debe ser la edad. Huasipungo, en el cual te cuenta cuál era la tragedia del indigenado, y no contado por indio, por indígena, no, contado por mestizos, por Jorge Casa. córgicas. Gracias. Debe ser la edad. No, lo que sucede, yo tengo mi propia versión, es como esas computadoras que ya tienen tanta, pero tanta información en su caché, en su memoria random, whatever, ¿verdad? En que se ralentiza, se demora un poquito más en procesar porque tiene que buscar más archivos, pero muchísimas gracias. Voy a tener que cambiar el modelo Intel por algo más moderno. Entonces, mira, el tema de la de federar al Ecuador, sí, pero ¿cuántos intentos han habido? Tú y yo hemos conversado sobre el tema. Han habido patricios guayaquileños, básicamente guayaquileños, ¿no? Que han buscado la manera de diseñar un sistema para ver si logramos la federación. Ahí quedó. Ahí quedó. Pero sí, siempre es una propuesta, en tanto y cuanto cualquier propuesta que se lleve a una asamblea constituyente no se convierta en una regresión de derechos. Correcto, En pero esto, mi Salvador, tenemos un amigo en común, brillante, Javier Garaycoa. Javier sí, Garaycoa, Javier Garaycoa en algún momento conversando sobre este tema decía, mira,
el tema de las autonomías ya está en la Constitución, no tienes que meterlo. Simple y llanamente tienes que elevar una consulta popular en el sentido de darle forma al manejo de lo que son las autonomías para el tema de las regiones. Y entonces, ahí es donde viene la gran pregunta. ¿Cuál debería de ser esta reforma para ir a las urnas y decir, sí, queremos que las autonomías funcionen así? Claro, el interés del gobierno central no es dar el total espacio a la autonomía porque eso significa de que lo que se recauda en el segmento autonómico, ¿no verdad? Ya sea gobierno provincial o cantonal, se queda aquí y lo que le corresponde al Estado se lo envían al Estado. Hasta ahora el Estado lo que ha hecho es al revés. Recauda todo y después le da dando pucheros a cada uno como puede. Claro, no le No, conviene al Estado, no como puede. Si tú como eres le da la gana. claro, si tú formas parte de mi equipo, yo te doy para que hagas obras. Si tú eres antagonista, te demoro. Yo sé que tengo que dártelo, pero te lo demoro. Te lo Correcto. demoro. O te lo doy con bonitos Humanos. para que pierdas un Tiene que poco ser de algo plata y ya. automático. Tiene Claro. que ser algo Entonces automático. el tema ahí es, ¿qué es lo que estamos tratando en este programa? Es de ver más o menos alguna salida para evitar que cada 3 años, más o menos cíclicamente, se den estos estallidos por parte de los dirigentes indígenas, desgraciadamente utilizando al pueblo indígena para que se den estos actos. ¿Cómo ponerlo de una vez en blanco y negro, regularlo de una vez en blanco y negro para que no se repitan hechos como los del el 2019, 2022 y ahora los del 2025? En una menor, digamos, en una menor escalada, pero al fin y al cabo están generando problemas en el norte. Entonces, ¿cómo hacer Ecuador? A ver, está hecha la ley. Lo que pasa es que se vuelve muy difícil aplicarla por el costo sociopolítico. Eso es todo. No se puede restringir el derecho a que la Cámara de Industrias, el Colegio de Abogados o el Club Pulgarcito de, de, de Bastión Popular salga a las calles con banderitas blancas, con ollas, a reclamar, a hacer presencia. Vea, señor, nos están matando, no nos han cumplido. Es un derecho universal. Pero El sin lugar a dudas, problema es, el tema el debe de problema ser es pacífico. ese. El problema es cuando esas manifestaciones honestamente organizadas para reclamar pacíficamente se tuercen y ya se pinchan las llantas, ya se bota la leche de los productores lácteos, ya se apedrea al carro del presidente, ya se dispara, ya hay un muerto, ya tenemos el muerto, un señor Fuérez creo que era. Acuérdate. Bueno, nuestro target de espectadores de este tipo de programas deben ser personas más o menos contemporáneas a nosotros. Pero era conocido, penosamente conocido, el hecho de que en las manifestaciones universitarias los mismos dirigentes veían la forma de que haya un muertito para Así pasearlo es, como mártir. así es. ¿En dónde ha cambiado? No ha cambiado. Entonces, Pero nos haciendo otra encontramos cosa por Ecuador, perdóname, es que antes el tema de la protesta social y el derecho a la resistencia y toda esta payasada que suena bonito, ya, ambas tienen dos características fundamentales. La primera que sea para solicitar un derecho, reivindicar un derecho, ¿no verdad?, que se haya perdido. Y la segunda característica que ambas tienen es que deben de ser pacíficas. Mucho se habla de que se está reprimiendo la justicia social, perdón, la movilización social y se está reprimiendo y se está coartando nuestro derecho a la resistencia. Y de ahí resulta que, son infiltrados. Pero si son infiltrados, ¿por qué no le aplican la justicia indígena, los identifican y le aplican la justicia indígena a esta gente? ¿Y por qué no lo entregan a la policía o a las fuerzas del orden? Y entonces resulta que sí, son infiltrados, pero estamos sacando provecho del terror que estos generan. Eso no los hace cómplices de una manera u otra con los hechos de vandalismo que se generan por estos, entre comillas, infiltrados.
A ver, yo sí creo, estoy convencido de la infiltración. Convencido. Y la infiltración únicamente puede venir del aparato gubernamental. ¿Para qué? Para deslegitimar y distorsionar el reclamo en una de esas muy válido. En una de esas, no digo que lo sea, pero en una de esas de la óptica de aquellos que se sienten perjudicados, es muy válido. En el momento en que se tuerce, deja de ser pacífica y hay estos hechos que ya no son tan aislados, sino que en cada concentración, en cada marcha, hay algo o alguien. Ahora bien, ¿a quién le interesa distorsionar el asunto? Al que le están reclamando, pues modesto. Así de sencillo. ¿Y a quién le Ahora, interesa que que no se dé son, marcha atrás en el tema del subsidio a los combustibles? Al traficante de combustibles, al narcotraficante mira, y vamos, también al de la minería ilegal. a ver, Todo, toda moneda tiene dos caras, ¿no? No solamente, sí, el no, perverso de Novoa por viene y se está supuesto, autoatentando y tal. no, ni Novoa es tan perverso, ni Vargas es tan angelito. Son circunstancias, son coyunturas, y cada cual, de acuerdo a su óptica estratégica, mueve las fichas que cree debe mover. Ahora bien, que puede haber un financiamiento de dineros eh, Oscuros, por ponerlo de alguna manera. sí, muy oscuros, como dirían en alguna telenovela colombiana, tinieblos, fondos tinieblos, ¿verdad? Sí, yo también estoy convencido de que sí. ¿A quién le interesa el caos? A aquellos que pescan a río revuelto, que ven la oportunidad de tener ocupada la fuerza pública persiguiendo comuneros que lanzan una piedrita y mandan a algún fulano para que lance un cohete, otro para que tire la piedra. Y la violencia, Modesto Gerardo, es algo muy contagioso, así como la risa. A veces la gente empieza a reírse y se están riendo y no saben ni de qué se ríen de la risa de otro. De la misma manera, la violencia es contagiosa. Basta con que uno lance una piedra para que al unísono al menos 10 también tiren piedras y ni siquiera saben el por qué. Entonces, reestructurar todo esto demandaría una reingeniería hasta de la genética humana, lo cual es imposible. ¿Qué tenemos a la mano? Sí, muy penosamente, el aplicar la ley. ¿Qué sucedió ayer o antes de ayer? Tomaron presos a 5 fulanos que fueron los que apedrearon el carro del presidente de la República, expuestos a una pena de hasta 13 o 15 años como 13 terroristas, años. una cosa de esas, una cosa de esas. Los dejaron libres. ¿Pero por qué los deja libre la jueza de Cayambe, no sé? Porque todo el procedimiento estuvo viciado. Por favor, están haciendo el seguimiento, tienen el botín, aquí está, este infeliz fue. Y todo el procedimiento para aprehenderlo y llevarlo ante la autoridad estuvo viciado. ¿Qué le queda al juez? Ahí no es que le ofrecieron dinero al juez o lo amenazaron de muerte. No, la cantidad, y esto es algo que sí lo vengo manifestando mucho tiempo atrás, de que definitivamente a aquellos agentes de la autoridad, la policía básicamente, que es la que se encarga de estas aprehensiones, tendrían que hacerles un curso intensivo, puchica, hasta hipnopedótico aquí en la cabeza, no sé, que duerman con unos audífonos, tienes que hacer así, tienes que hacer así, tienes que hacer así, para ver si el inconsciente graba eso, y puedan armar un caso desde el inicio. Hay, por favor, en las normas del debido proceso, tiene que ser notificado en su lengua materna. Tiene que decirle ante las órdenes de qué autoridad. Tienen que decirle el por qué te llevo preso. Tienes derecho a llamar a un abogado, como en las películas.
Y nosotros, porque la mayoría de nuestra población, ¿cuál es su cultura jurídica? Policial, la cultura jurídica policial, porque la cantidad de programas de policías que hay. De una, agarran al sospechoso, lo está viendo con el cuchillo, él es el que mata, pero igual le leen sus derechos. Porque si no, si lo llevan preso, es que este fue, ve, aquí está el video. ¿Le leyó los derechos? No. Independientemente de la forma, Ecuador y luego del Es la corte aplicación de la comercial. ley, maestro Gerardo. Aplicación de la ley, Correcto. dolorosa, pero tiene que aplicarse. Correcto. Entramos ya a la etapa final, al retorno del corte comercial. ¿Cuáles serían tus recomendaciones primero para que no se cometan estos excesos o estas violaciones al debido proceso que pareciera ser más que nada un juego de la llevas o de la pega, como se decía vulgarmente antes, de que venías, lo perseguías, lo atrapabas y decías tú la llevas y quedaba libre y tú El comenzabas vale, a correr al vale, vale, el exactamente. vale, claro. Por No supuesto, sé en entonces qué pareciera comunidad ser te habrás criado tú, pero en la mía era el vale. cuánto nos cuesta el bendito juego del vale y hasta qué punto esta falta de preparación, por decirlo de una manera, de nuestras fuerzas, hace que, de nuestras fuerzas del orden, hace que cualquier intento sea inocuo y que además se vea como inoperante, ineficiente o poco conocedor de la ley de las autoridades. Eso, por favor, el retorno del corte comercial. BASC, confianza y seguridad certificadas. Ecuador, estamos en la etapa final. Antes del corte comercial te decía, ¿cómo solucionar este problema para que no pareciera que estamos jugando al vale? Mejor dicho, que están jugando al vale las fuerzas del orden con los revoltosos o los protestantes o como lo quieras llamar, ¿ya? Y por otro lado, ¿cómo hacer que las fuerzas del orden, que tampoco se dé la imagen de que tanto las fuerzas del orden como aquellas autoridades que de una manera u otra están dentro de este rol eh, o no conocen, o no están bien asesorados, o sus asesores no tienen conocimiento de la norma? ¿Qué rayos? Porque esto debilita también la imagen del gobierno en este sentido. A ver, como algunas veces ha sucedido, empezamos con un tema y terminamos concluyendo sobre otro tema. Porque arrancamos con el tema de la plurinacionalidad y la pluriculturalidad. Solamente para aterrizar el origen de esta conversación, es inviable despojar a la Pero sí es pluriculturalidad. viable regularlo en tanto en cuanto se le dé mayor énfasis al tema de las autonomías. Sí, por supuesto que sí. Bien, Partimos de que todo entonces está hemos escrito. aterrizado, hemos Aterrizado. desarrollado el problema, lo hemos analizado y lo hemos aterrizado. Es decir, estamos condenados, entre comillas, condenados por ese propio cinturón de castidad que tiene la Constitución vigente, de la no regresión de los derechos. Por tanto, tiene que mantenerse el asunto de la pluriculturalidad de la mano con la plurinacionalidad. Fin. Que hay que regularlo como todo. Ya. Ahora, en cuanto, ¿qué hacer ante los embates de los manifestantes indígenas propios, ¿verdad? Como con los infiltrados, no queda más sino que aplicar la ley con todo el rigor. Pero para la aplicación de la ley, esto empieza desde el momento mismo de la represión que tiene que ir proporcionalmente al grado de peligrosidad de quien está atacando o rompiendo el orden público y también desde el momento mismo de la aprehensión de los responsables de esos desafueros. Entonces, si los agentes policiales, los agentes del orden en general, no cumplen con esos protocolos fatales,
tiene que cumplirse. Todo su trabajo se viene abajo. Todo su trabajo. ¿Qué es lo que sucede también? Y aquí tenemos que hacer una mención rapidita a la última ratio de la prisión preventiva. La prisión preventiva es lo último, de lo último, de lo último que un juez puede aplicar a un detenido. Siempre están las medidas alternativas primero. Primerísimo, que la presentación periódica, quítale el pasaporte, ponle el grillete, que se vaya a su casa, etcétera, etcétera. Y al final de los finales, la prisión preventiva. Por este principio de la presunción de inocencia, que para risa de muchas personas conocedoras del derecho, en cuanto a ciertas leyes específicas que favorecen a determinado sector de la sociedad, no reconocen la presunción de inocencia, sino que el denunciado, por el solo hecho de serlo, es culpable. ¿Ve? Así que así las cosas, Modesto Grande. Tiene que Estimado Ecuador, como una de costumbre, revisión. siempre es un placer y revelador tocar estos temas contigo. Definitivamente queda bastante en el tintero, por ejemplo, el tema de la responsabilidad de los organizadores. Se hablaba antes de la responsabilidad ulterior, eso ya lo hemos de tocar en otro programa, porque al fin y al cabo, si tú o yo organizamos cualquier evento, una carrera ciclística, una presentación de un artística, lo que sea, como organizadores tenemos que armar 10.000 y un cosas, la Cruz Roja, permisos por aquí, permisos por allá. Y si llega a haber algún herido, un incidente, lo que sea, cualquiera de nosotros, los organizadores, resulta que somos responsables del tema y pagamos con cuerpo, alma y dinero. Un Sin spoiler embargo, ahí, acá, un sin spoiler. embargo, no pasa nada. Mira, Sí, por supuesto. mira, ¿qué provoca la caída de Diana Boluarte? Que en la presentación de un grupo de cumbia los abalearon. La inseguridad que vive el Perú, que es una realidad, ¿ah? Está Ah, por tan supuesto. o peor que el Ecuador, sino que eso no trasciende, porque esto es un asunto regional, ¿no? Pero esa es la responsabilidad. ¿Hasta dónde han arrastrado la personalidad del presidente de la República, por ejemplo? Acuérdate de que un policía lamentablemente apuntó mal o apuntó bien, no lo sabremos nunca, y le dio con una lata de gas lacrimógeno en el rostro a un actual asambleísta que perdió el ojo como consecuencia de eso. Yo no creo, honestamente, de que el policía le apuntó a la cara. No lo creo. Pero en el fragor del corre-corre, que te tiran piedras, que te tiran bombas molotov, ¿verdad? Disparó, le cayó. Responsabilidad, y desde ahí quedó María Paula Romo como la sacó. Bien, Claro, pero el tema justamente, ya te digo, esto es cuestión análisis. de otro análisis, pero a ver, hay muchos que le sacan cara por el tema, la responsabilidad ulterior, y otros que le sacan baratísima porque no tienen responsabilidad ulterior, como en el caso actual y los del 2019 y 2022. Sí, sí, pero él ya Así tiene que responsabilidad. Ecuador Marlon queda Vargas ya la tiene, comprometido. Modesto. Ya la ¿Perdón? tiene. Él ya tiene responsabilidad de lo que pueda suceder, porque se fue de la lengua. Él dijo, recuerden el 2019, recuerden el 2022. ¿Qué es eso si no, ni siquiera una amenaza velada? Es una advertencia muy en firme. Te Y mando a que estoy guardes. perdiendo la paciencia y me voy a tomar quito. Sí, señor. Sí, Amenaza hay directa. que esperarlo, pues. Bien. Ojalá que lo hagan bien y que no cometan las barbaridades que han cometido para que lo dejen libre después de 2 minutos y salga después en pantalla como gran héroe. Ecuador, un abrazo inmenso, millón gracias y nos estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches.